Hola, Es Alex. un placer estar aquí contigo para celebrar muchas cosas, pero entre otras, sobre todo la 40ª edición de tu bestseller La Asertividad. Dime qué ha supuesto para ti. Son 40 ediciones. Son 40 ediciones, sí. ¿Cómo lo vives? ¿Qué supone para ti? Pues con incredulidad. Con ¿Sí? incredulidad es como se dice, pues vaya, mi hijo ha crecido, madre mía. Ya tiene 40 ediciones. Sí, con incredulidad, pero bueno, luego voy pensando y claro, pues fue el primer libro que en español, creo que fue el primer libro divulgativo de la asertividad ¿Sí? en español, entonces bueno, pues hubo mucha gente que comentó que se sentían identificados porque era de una autora española, ¿no? No eran libros Es un americanos. libro muy bien escrito y muy completo además. Y supongo que 40 ediciones supone haber llegado a miles de personas. Sí, parece que sí. ¿Has tenido el testimonio, la conversación con lectoras, lectores que te hayan escrito o que te hayan venido a ver en presentaciones o incluso que hayan sido pacientes tuyos? Cuéntame un Sí, poco. bueno, hay mucho feedback, ¿no? O sea, de cursos y de pacientes compran el libro o personas que han comprado el libro van a cursos y son pacientes, ¿no? ¿Y el feedback que te han dado sobre el libro en general, alguno que te haya Pues llamado mira, la atención? el que me encantó ¿Sí? fue una persona que me dijo, me ha gustado el libro porque es un libro honesto. Lo es. Y me pareció el mayor halago que se me podía hacer. Es realmente un libro honesto y un libro creo que muy riguroso. ¿Qué es la asertividad? Ah, la asertividad. Pues es la capacidad de autoafirmarse, de autoafirmar los propios derechos, respetándose a sí mismo y respetando a los demás. Esa es una parte importante. Pero claro, ese respeto implica tener previamente consolidadas otras dimensiones emocionales. Claro, por eso tiene que ver con la autoestima, Tiene ¿no? mucho Por que ver eso... con la autoestima. Claro, claro, claro. ¿Y cómo defines la autoestima? A ver, la autoestima la pongo en términos de dependencia e independencia del entorno. Está muy bien. Es decir, es no depender, o la independencia, vamos a ponerlo en positivo, ¿no? Correcto. La independencia del entorno, sentirse digno de ser querido y valorado, digno de ser querido y valorado, sin depender de los demás para ello. Está muy bien. A mí lo que me ha gustado, lo que en su día cuando lo leí y ahora al volverlo a releer para plantear esta conversación contigo, me gustó mucho cómo planteas la asertividad desde la dimensión emocional, también cognitiva, porque hay muchas maneras de trabajarla. La asertividad se puede trabajar, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. La asertividad, nadie nace más asertivo que otro. Claro. Todo es fruto de un aprendizaje. Incluso, y aquí me gustaría que conversáramos para que quienes nos están viendo puedan tener herramientas que les puedan ser útiles tras esta conversación. Un adulto puede trabajar la asertividad. Si te parece, primero hablamos de los adultos y luego de los niños. Y luego vamos bajando. ¿Te parece? Muy bien. Cuéntanos, Olga, los adultos, ¿qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer para tener una asertividad más potente, más fuerte? Bueno, en primer lugar, ahora que has dicho a los adultos, decir y remarcar más que nada que a cualquier edad se puede aprender a ser asertivo. Nunca es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde. Es una muy buena noticia. Yo tuve un paciente que es mi héroe, que ya le he dicho a él que es mi héroe, no le gusta nada que lo diga, pero que vino con 69 años y se fue con 71 de la consulta, habiendo aprendido asertividad con mucho empeño, lo hizo estupendamente y aprendió, por supuesto que aprendió después de 69 años de no ser asertivo. Hay un método de trabajo. Bueno, tú lo propones claramente en el libro, propones muchos ejercicios, incluso que uno mismo puede hacer por su propia cuenta. Sí. Pero entiendo que acompañado de un profesional, como es tu caso, los resultados son mucho más eficaces. Sí, ¿no? sí, porque bueno, pues eso lo sabemos todos, ¿no? O sea, tú lo lees y dices, ay, qué bien, qué interesante, voy a ponerlo en práctica. Cierto. Ya a las 2 semanas o no ves resultado y ya te frustras, o te cansas, o ¿no? Por tanto, entonces, como en todo en esta vida, cualquier cambio de hábitos necesita de alguien que nos acompañe y que nos vaya reforzando, ¿no? Claro, por supuesto. De las diferentes herramientas que propones en el libro, ¿hay alguna que sea tu favorita o la que hayas constatado por tus años de experiencia clínica que es la más eficaz? Depende a qué te refieres con herramientas, ¿no? O sea, por un lado está la parte más interna y luego está la parte externa, ¿no? La parte interna es más la parte de autoestima, de esquemas mentales, etcétera, y la parte externa son estrategias, ¿no? Cómo decir qué. Exactamente. Yo no sé a cuál te refieres. Pues cualquiera de las dos.
Es decir, pues mira, tanto te la voy a interna decir como la una, externa. te voy a decir una que junta las dos de verdad que cosas. sobre todo en la parte final del libro, cuando propones las preguntas que conviene hacerse, digamos, la aproximación más cognitiva, me parece muy útil. Pero te lo dejo a tu criterio. Bueno, pues mira, hay una estrategia asertiva, lo que llamo estrategias asertivas son pues cómo decir qué, ¿no? Que se llama el acuerdo asertivo, que es cuando te critican, muchas veces criticamos o nos critican de forma excesivamente global, ¿no? O sea, eres un inútil, sí, la parte es que por el siempre todo, ¿no? igual, ¿no? Sí, cierto. Nunca cambiarás. Ese tipo de críticas hacen mucho daño y nos molestan mucho, nos duelen mucho, porque se meten con el ser, se meten con nuestro ser. No se meten con la conducta, con lo que hayamos hecho mal o bien, o lo que la otra persona considere que está mal o bien. Entonces esta estrategia, esta técnica, que se llama del acuerdo asertivo, es separar el ser de la conducta. Es un poco decirle a la persona, vale, puede que haya cometido un error, o bueno, podemos discutir sobre si esto lo he hecho así o asá, pero eso no significa que yo sea una inútil. Pero eso no significa que yo siempre haga tal cosa. ¿Cuántas veces se toma el todo y se descuenta a la persona? Efectivamente. ¿Cuánta manipulación emocional, cuánto juego psicológico a veces nos toca observar tanto en los entornos personales como profesionales? Yo creo que un libro como este es un antídoto muy potente frente a tantos tipos de acoso y de descuento que a veces viven la buena gente cuando no lo merecen. Claro, efectivamente. Sí, además, todos estos tipos de acoso tal tienen su estrategia, son estrategias. Desde luego. Y muchas veces no nos damos cuenta que es una estrategia. Nos metemos, o sea, nos insultan, nos hacen sentirnos mal, nos metemos en la red que nos está teniendo la persona y no nos damos cuenta que es simplemente un movimiento de ficha que hace la persona. Es cierto. Y que por lo mismo tenemos el mismo derecho a mover ficha nosotros también. Está bien esto. No necesariamente agrediendo, no agrediendo, claro. pero es un movimiento de ficha, no es nada más. Yo creo que, ¿no crees, Olga, que hemos tenido en general poca alfabetización emocional y que ahora afortunadamente con la edición de libros como los tuyos... O como los tuyos. Muchas gracias. Por supuesto. Me hizo mucha ilusión tu cita de la brújula interior en tu libro. Me hizo mucha ilusión. Es que es un libro buenísimo. Muchísimas gracias, Olga. Pues realmente a partir de toda la alfabetización y toda la divulgación que se ha ido haciendo en los últimos años de la inteligencia emocional, inteligencia social o de la psicología bien entendida y con rigor, el lector la lectora dispone de herramientas para su crecimiento personal. ¿Qué ingredientes tiene que tener para ti un buen libro que llegue al gran público, pero que toque también con rigor cuestiones tan importantes como la asertividad? Háblame de ti como lectora. ¿Qué te gusta leer en un libro, pero desde tu mirada como profesional de la psicología? ¿Qué te gusta? Hombre, evidentemente lo que todo el mundo espera y tiene que gustar es que haya prácticas, ¿no? Que sea práctico, que no te hable de cómo deberías de ser, sino que te diga qué puedes hacer mañana. Eso evidentemente. Eso, ¿no? tus libros lo tienen. También que haya una base seria. O sea, que se note que haya una base seria detrás, ¿no? Rigor y científico o bueno, serio, alguna base, una base. Pues hablando de esto, cuando... Os voy a decir otra cosa. Dime, Olga, perdona. Y sobre todo, que haya honestidad y que haya respeto, que el lector se sienta respetado. Porque muchas veces hay libros, tus libros también, por ejemplo, son libros que respetan al lector. Porque muchas creo veces que es fundamental. Es fundamental, pero ¿cuántos libros hay de estos de autoayuda que te ponen el listón altísimo? Te da la sensación de que si no llegas eres tonto. Que puedes lograr todo lo que quieras, como quieras, o que simplemente deseándolo operarás un cambio en tu vida. Son contenidos muy peligrosos. Efectivamente, muy peligrosos porque culpabilizan. Culpabilizan o hacen falsas promesas. Sí. O de alguna manera, yo creo que pueden llegar incluso a insultar la inteligencia del lector. Sí. Es muy duro decir esto, sí, pero es verdad. Pero pienso que puede darse el caso. Sí. Y lo que dices de la honestidad y de realmente ajustar las expectativas de lo que es posible, de lo que no, acercarnos desde el rigor es absolutamente fundamental. Sí,
Sí, sí, lo que tú dices, o sea, ponerse como lector, ¿no? No Claro. ponerse como ahí el que... Creo que es un doctor ejercicio de honoris empatía causa. también, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente, y pensar que todos somos iguales, ¿no? Y todos Claro. tenemos las mismas necesidades, y contamos con los mismos medios psicológicos. Es una mirada muy bonita, esa que tú planteas a la hora de escribir y que llega al lector. Leyendo tu libro, Olga, y como padre que soy de 3 hijos, la mayor tiene 20 años, el segundo 18, la pequeña 12. Tú también tienes 2 hijos, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Puedo preguntarte qué edad tienen? Coincidimos en la de 20 años. Sí, muy bien. Y luego un chico de 23. Muy bien. Pues al leerlo, yo pensaba qué bueno hubiera sido leer ese libro y qué bueno sería para una madre y un padre que ahora nos están viendo poder leer ese libro para ayudar. Y también tu último libro, Quiero aprender a quererme con asertividad, porque si bien en el primero hablas de la asertividad, en el segundo, como tú me decías, enfocas más... Sí, un poquito más de énfasis en la autoestima. En la autoestima. Sí. Y que son unas lecturas muy recomendables para padres, para abuelos, para tíos, para en definitiva relacionarnos con... Para hijos. Con los hijos, exacto, y para hijos también. ¿Qué consejos le darías a quien nos esté ahora escuchando pensando en términos de cómo reforzar la autoestima de nuestros hijos e hijas y su asertividad? La asertividad es respeto, por encima de todo. Es haber aprendido a respetarse a uno mismo. Si uno ha aprendido a respetarse, hago énfasis en el aprendido porque uno no nace respetándose, ¿no? Si uno ha aprendido, le han educado en el respeto a sí mismo, puede ser asertivo, puede respetar a los demás. Entonces, ¿cómo educar en el respeto? Diría yo, transformaría un poco más en cómo educar en el respeto, ¿no? Amor incondicional. Amor incondicional al hijo. Si quieres incondicionalmente, es decir, no porque yo quiera tener un hijo que sea ingeniero y resulta que tú me dices que quieres ser peluquero, ya no te quiero tanto, eso no es amor incondicional, eso es amor condicionado. Claro, y la condición de si no haces lo que yo quiero, no te amo. Sí, o si no eres como yo quiero, si ¿no? Más bien. Eso es todavía más duro. Es muy duro, pero es ya lo no que es más allá del haces, si no eres como yo quiero. Efectivamente. Terrible. Sí, 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 sí. Sí. Y eso ya hace que la persona, no estás respetando a la persona, entonces no le estás enseñando a respetarse, estás enseñando que está mal hecha. Y desde luego eso no afecta solo a la autoestima, afecta a la autoimagen, al autoconcepto, es decir, una falta de respeto a esa niña y ese niño y a sus talentos naturales, a sus dones, a su identidad. Claro, 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 evidentemente. O sea, ya hacen que tenga un concepto de sí mismo distorsionado. Claro. No es un concepto real, sino es basado en lo que los demás quieren, ¿no? En las expectativas. Y por lo tanto, de alguna manera, eso se traslada a la adultez. Efectivamente. Y muchas de las personas que entiendo que tú puedes tratar en tu consulta, al final todos son problemas que vienen larvados en la infancia, en gran parte, ¿verdad? Pues sí. En gran parte. Pues sí. Los que trato yo sí. Porque, claro, pues como soy un poco, bueno, asertividad, Olga Castañer, ¿no? Pues... bueno, la fama te la has ganado a pulso. Bueno, después de 40 ediciones. Después de 40 ediciones, ¿no? Entonces, pues casi todo el mundo viene por este tema, asertividad, autoestima, y efectivamente siempre es por la infancia, por cómo te han enseñado a quererte y a respetarte a ti mismo. Y Olga, vamos a tu nuevo libro, que lo tenemos aquí. Quiero aprender a quererme con asertividad. ¿Te parece que hablemos un poco de la autoestima? Sí, perfecto, vamos, es un tema que me apasiona. ¿Cómo podemos trabajar la autoestima? ¿Cómo la podemos reforzar? Vamos a ver. Es una pregunta muy abierta. Sí, es una pregunta muy abierta. Pero acótala tú. Estoy pensando en términos de las personas que nos están viendo y que dicen, porque a veces te encuentras y dicen, no, es que yo tengo un problema de autoestima o tal persona creo que tiene un problema de autoestima. ¿Por dónde se puede empezar a trabajar? ¿Cómo aproximarnos a ese gran tema que es la autoestima? Pues mira, como precisamente me planteé esto a la hora de escribir este segundo librito, en el libro aparecen 4 personajes, bueno, aparecen 5 personajes. Está muy bien esto, ¿eh? Estos personajes... Que además se pueden utilizar también para ayudar a hijos o a alumnos. Fantástico. Aparecen 4 personajes que son nuestros personajes de la supervivencia, con los que, digamos, ahí sí que casi nacemos
con esa capacidad, esos 4 personajes dentro de nosotros, ahí sí. Porque una se llama Angus, que es, bueno, pues nuestra angustia, ¿no? Cada vez que nos angustiamos, que le metemos catastrofismo, que algo nos preocupa, angustia excesivamente. Es una estrategia de supervivencia, si no tuviéramos esa capacidad, estarás de acuerdo, ¿no? Claro, totalmente. Claro. Y me pareció muy interesante incluso la ilustración con la que acompañas sí. el relato. Hablemos a la audiencia. Una es Angus. ¿Cuáles son las otras? Luego está Normón, que es la norma, lo normativo, las reglas, el debería... Y al límite es la rigidez. Efectivamente, la rigidez y las excesivas expectativas, ¿no? Eso es. Pero que también es una estrategia de supervivencia, porque si no nos atenemos a unas normas... nos desestructuramos. Nos perdemos suelo, efectivamente, ¿no? Totalmente. Claro. Luego está Critín, que es nuestra capacidad de crítica. De crítica. Que si no tuviéramos esa capacidad de crítica, evidentemente, cometeríamos errores, no sobreviviríamos claramente, ¿no? Pero que en un extremo exagerado, pues hace muchísimo daño. Claro, el veneno, decía Paracelso, está en la dosis. Efectivamente. Y siempre es así. Efectivamente. Entonces hay personas con baja autoestima que se autocritican, que se flagelan, que no se permiten cometer el más mínimo error. Eso es muy, muy doloroso. Claro, se fustigan a sí mismos. Se fustigan a sí mismos. O personas que critican a los demás, que toda la culpa es de los demás y todas las cosas salen mal porque tú tienes la culpa. Hay gente que se pasa la vida hablando de sí mismos pero criticando a los demás. Sí, efectivamente. Paradoja, ¿no? Sí. Como decía Baltasar Gracián, quien critica se confiesa, y es una gran verdad. Sí, es verdad, es verdad. Sí. ¿Y el otro personaje, Olga? El otro personaje que he dicho, Pendo. Claro. Que además está con unos ojitos así puestos. Sí, siempre pendiente. Pendiente de lo que los demás opinen, si te valoran o no, de ser más o menos. Y la combinación gustable. de esos 4 roles, incluso internos, es la que nos hace que nuestra autoestima. Bueno, es un mecanismo de defensa de alguna manera. Son ¿no? mecanismos de supervivencia. O sea, eso es independiente de la autoestima que tengamos. Son mecanismos necesarios que si no los tuviéramos son casi animales, ¿no? O sea, instintivos a veces. Angus lo pueden tener los animales también y es bueno. Absolutamente. Lógicamente, ¿no? O sea, son mecanismos. ¿Y esos mecanismos cómo los relacionamos con la autoestima? Pues porque si no nos han enseñado a querernos, respetarnos, valorarnos, a velar por nosotros, estaremos acostumbrados a velar por nosotros con estos mecanismos. Claro. Es decir, pues si algo nos resulta amenazante, no tenemos ahí algo que nos dice, bueno, a ver, tranquilo, confía porque tú sabes que tú puedes afrontar esto. No, o sea, nos caeremos de lleno en la angustia. Echaremos mano del mecanismo de supervivencia que tenemos. Totalmente. Por ejemplo, ¿no? O si algo nos causa inseguridad, pues si nos confiamos en nosotros, nos respetamos a nosotros mismos, algo nos causa inseguridad, detectaremos esa inseguridad, pero diremos, bueno, vamos a sentarla, a ver de qué va, vamos a ver esta inseguridad. Si no tenemos esa confianza en nosotros, pues caeremos en la norma, por ejemplo. Diremos, ¿esto me causa inseguridad? No, pues esto tiene que ser así. Y así elimino la inseguridad, porque la norma dice tal cosa. Tiraremos de nuestro mecanismo de supervivencia. Qué importante es construir una base segura, ¿no? Por supuesto. Una base interna segura. Sí. Eso, yo me guío mucho por Maslow, claro. El de la pirámide, y las 3 necesidades... Un gran referente. Sí, y las 3 necesidades que tienen que ver con la autoestima, ¿no? Que son la de seguridad, la de afecto, afiliación y la de reconocimiento, ¿no? Exactamente. Parece mentira como los clásicos siguen acompañándonos en sus reflexiones. Sí. Bueno, porque son verdades, ¿no? Qué útiles ¿no? pueden ser, ¿verdad? Claro, porque son verdades, yo lo voy viendo. Cuando ves a uno, yo qué sé, pues estas personas que salen en los medios, ¿no? Que alardean y que les ves que están ahí, que quieren salir, yo pienso, necesidad de reconocimiento, no cubierta. Totalmente. Necesita estar diciendo, mirarme, ¿no? Porque no se mira a sí mismo, porque no se valora a sí mismo, porque depende de los demás. Yo creo que además que tus libros aportan una invitación a la reflexión en tiempos en los que parece que estamos sometidos al vértigo. Es decir, cuesta bastante detenerse
a reflexionar, a observar, a observarse, a observar la calidad de las relaciones. En ese sentido, te quería preguntar, ¿qué libros te han gustado a ti, te han llegado de lo que has leído, ya sea en psicología, ya sea en ensayo, ya sean clásicos, sean contemporáneos? Me has hablado de Maslow hace un momento. Pues por ejemplo. Libros o autores que hayan influenciado tu pensamiento, que te lo he dicho y lo reconozco además, está muy bien estructurado, muy bien ordenado, es como muy limpio, muy claro la manera en la que presentas las cosas. ¿Cuáles son tus autores de cabecera? Bueno, por ejemplo, Maslow con su ellos. teoría de la autorrealización. Vamos, o sea, yo le sigo de cabeza, ¿no? Desde luego. Yo me baso constantemente también para los pacientes, para explicar a los pacientes en su pirámide. Ajá. En decir, es que, mira, tú como todo el mundo, paciente, pues tienes una necesidad de sentirte seguro, una necesidad de sentirte querido y perteneciente y una necesidad de reconocimiento. Si no te han enseñado a cubrirte tú esas necesidades, que eso sería la autoestima, Desde luego. pues vas a andar por el mundo de adulto como una asignatura pendiente, teniendo que cubrir esas necesidades y buscándolas en el exterior, por ejemplo, ¿no? O sea, no quiero enrollarme más con Maslow, pero es, por ejemplo, es un autor de referencia. ¿Y qué necesidad tenemos todavía yo creo que es una asignatura pendiente en la pedagogía, incorporar al acervo de lo que transmitimos a nuestros pequeños y pequeñas? Sí. Los conceptos que venimos manejando en esta conversación, ¿verdad? Sí. Fíjate que creo que cargamos mucho el pensamiento de ideas y de conceptos, pero a veces nos hace falta también dotarnos del conocimiento que nos permita manejar la angustia, manejar los mecanismos de defensa, en definitiva. Claro. Eso es lo que en el libro hace el quinto personaje, que es Asserti, que los maneja. Efectivamente. O sea, tira de ellos cuando lo necesita, pero desde un punto de vista más elevado, ¿no? Más diciendo... Bueno, más consciente. Más consciente, efectivamente. Efectivamente. Me preguntabas por libros. Libros, sí. Hay uno que no sé si te suena, que se llama La brújula interior. Muchas gracias. Que de verdad que me gusta mucho porque coincidimos en muchas cosas. Por ejemplo... En la mirada, ¿no? En la mirada a las cosas. Sí. Quizás te refieres a eso, ¿no? Me refiero un poco a la fe en el ser humano, a la fe en la capacidad del ser humano, el decirle que de alguna manera todo está dentro de uno mismo, ¿no? Y que se puede cambiar. Pues sí. Yo creo que ahí coincidimos en eso, plenamente, absolutamente. absolutamente. En la capacidad que tenemos de pasito a pasito ir haciéndonos, ir creciendo, ir cambiando, ir madurando, en definitiva, ¿no? Sí, es como una fe en el ser humano, ¿no? Sí, completamente. Qué bien. Ahora me ha gustado, te agradezco mucho el comentario. Olga, 9 libros. Son muchas horas escribiendo y reflexionando sobre la autoestima y también sobre la asertividad. ¿Qué te ha llevado a crear este último libro? El primer libro trataba de asertividad. Claro que en el título pone expresión de una sana autoestima, pero hablaba más de asertividad. Metía un poquito, buceaba un poco dentro, pero era más de la parte exterior de la asertividad. Luego he escrito libros que tenían que ver pues, con ramificaciones de la asertividad y uno de autoestima. Pero me faltaba el libro que uniera asertividad con autoestima realmente, o sea, que de alguna manera transmitiera que es todo lo mismo. Claro, efectivamente, porque a veces tenemos que poner palabras, pero es un mismo universo, ¿verdad? Sí, totalmente. Si no nos respetamos a nosotros mismos, no somos capaces de hacernos respetar y sobre todo no somos capaces de respetar a los otros. Eso parece un poco contradictorio, pero si no nos respetamos, no somos capaces de respetar, ¿no? En realidad hay una resonancia, ¿no? Decimos, si no somos capaces de escucharnos, no podemos escuchar. Si no podemos respetarnos, no podemos respetar. Sí, y sobre todo, claro, si no nos respetamos a nosotros mismos, hay dos posibles actitudes de supervivencia. Una es la sumisión, que es me someto a tus criterios, me someto a tu valoración, me someto a la opinión que tengas de mí, con lo cual pues voy a hacer todo lo que tú esperas de mí y no me voy a permitir enfadarme ni ponerte límites porque te puedes enfadar conmigo. Eso es la sumisión. Cierto. Y otra forma de no respetarnos es el otro polo, que es la agresividad. La agresividad. Claro, o sea, cuando alguien... Una cosa es que nos enfademos,
puntualmente, ¿no? Pero estas personas que son agresivas en su forma de hablar, de ser, de comportarse, no respetan a los demás, tampoco se están respetando a sí mismos, ¿no? Quieren a toda costa ser valorados, ser reconocidos, tener poder sobre los demás, tener control. Hay como una exigencia, ¿verdad? Claro. Porque en el fondo de la agresividad efectivamente hay una imposición. Sí, claro. Entonces, antes has dicho un dicho de Baltasar Gracián. Quien critica se confiesa. Sí, no tiene que ver, pero me ha venido a la mente. Dime de qué careces y te diré de qué presumes. No, dime qué presumes y te diré de qué careces. Efectivamente. Entonces, el que presume de porque las cosas se hacen como yo digo y las cosas se tienen que hacer como tienen que ser y tal. ¿Qué carencia hay ahí? ¿No? ¿Qué es lo que está queriendo? Hay un vacío. Citas muchas fuentes en tus libros, al final de los libros se nota que ha habido una documentación. Sí. ¿Había algún otro autor que me decías? Sí, hay un autor que quiero hablar de él porque es el que realmente ha introducido la asertividad en España y del que hemos bebido todos, que es Vicente Caballo, que es pues de la Universidad de Valencia, creo. Que es el que ha escrito realmente sobre la asertividad, también en su relación con la autoestima, el que lo ha analizado desde la universidad, es decir, desde la universidad, quiere decir de forma con mucho rigor, muy científicamente, y bueno, pues yo he bebido de él y a raíz de ahí escribí el libro, realmente es un referente, sí. Y Olga, ¿vendrán más libros? Bueno, no sé si vendrán más libros. ¿Tienes alguna idea en mente o algún deseo que te ha pasado por la cabeza de traducirlo en palabras? ¿Crees que...? Porque yo creo que esto nunca está de más y que estos ejercicios, sobre todo cuando haces tu último libro, que lo has hecho desde una voluntad muy pedagógica también, ¿no? Sí. Con lo de los personajes, me pareció muy simpático. Sí, muy que se puede utilizar con niños también, incluso. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. ¿Crees que puede haber alguna derivada más de toda tu obra, de tu pensamiento, de lo que has plasmado? Bueno, he escrito para niños, para educar en asertividad, he escrito asertividad en el trabajo, asertividad para mujeres, quizás faltaría asertividad para hombres. Pues mira, nunca estaría de más. Para eso necesito un hombre. Pues nada, comenzamos a conversar y a partir de aquí vamos pues, tirando el hilo. Cuando tú quieras. Y haces tu estudio para poder sentar las bases. Muy bien, Olga. Pues ha sido un placer para mí poder tener esta conversación contigo. Invitar a la audiencia que nos esté escuchando al realmente leer, yo diría, la obra completa, pero si no saben por dónde empezar, por el clásico, La asertividad, expresión de una sana autoestima, en su 40ª edición, o en el último libro de Olga, Quiero aprender a quererme con asertividad, que es muy fácil de leer, pero muy profundo también. No sé si quieres añadir alguna cosa más, Olga, a esta conversación que hemos tenido. No, ha sido muy agradable. Yo, como siempre, lo que siempre quiero añadir o pedir que no se olvide es la palabra respeto, ¿no? Porque para mí es lo más importante, el respeto a uno mismo y el respeto a los demás. Eric Berne, sabes que fue el creador del análisis transaccional, discípulo de Freud, hablaba de la posición existencial, ¿no? Y decía que la posición existencial es lo que creemos sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre la vida. Pues qué bonito sería el respeto sobre uno mismo, efectivamente, sobre los demás y sobre toda forma de vida, sobre la vida que nos es dada, pero no solo la propia. Efectivamente. Pues quedémonos con ese respeto como base de la asertividad, de la autoestima y para una mejor vida para todos. Muy bien. Muchísimas gracias, Olga, y enhorabuena. Gracias a ti, Muchas Alex. Gracias. Gracias por estar en este espacio con nosotros. Gracias.